Hola, ¿cómo les va? Esta es la clase número 9, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver un tema eh, que es el tema grupal, el tema grupo. A definir un poco qué es el grupo y traigo a colación este tema porque en la clase anterior en la que estuvimos varios, donde me incluyo, yo un poco coordinando, pero viendo a ver qué pasaba con el grupo, que los desafíe un poco como a preguntarse qué pasa con el grupo sin preguntárselo. O sea, les tiré un tema, pero el grupo habló por sí solo. O hablaron algunos, otros hablaron poco, otros hablaron mucho, algunos se comprometieron más, otros se expusieron más, otros no se expusieron y otros directamente quedaron como fuera del lugar, o sea, como que fueron eh, contenedores pasivos de lo que iba sucediendo, de lo que se iba preguntando y lo que se iba haciendo dentro de ese grupo. A mí me pareció interesante que se animen, que cada uno se pueda expresar libremente y que no le tengan miedo al decir. O sea, hablen, traten de sacar todo lo que puedan, por supuesto dentro del contexto de la materia. Cuando nosotros en un grupo trabajamos lo individual, por supuesto que lo grupal empieza como a perderse. Acá lo interesante es quizá lo individual dejarlo un poco de lado y tratar de meternos más en temas puntuales eh, que al grupo le interesen. Esto no significa que lo individual no se meta dentro de esto porque somos individuos y obviamente caemos dentro de eso, ¿no? Pero siempre va a haber alguien dentro de ese grupo que lo pueda sacar, pero no tengo que ser yo el que lo saque, aunque yo a veces me entrometa un poco, pero digo, está bueno que analicemos un poco lo que sucedió en ese grupo, lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que lo que está ahí, lo que está latente, ¿sí? En ese grupo, lo que no está por decirse, lo que se quiere decir. Todo grupo tiene muchas cosas para interpelarse. Y todos nosotros, dentro de lo individual, también lo tenemos. Y dentro de lo individual, dentro de un grupo al que pertenecemos obligatoriamente o no, también tenemos cosas para decir, siempre. Inclusive cuando no decimos nada. Cuando no decimos nada, también decimos. Así que hoy vamos a ver un poco el tema de cómo surgen los grupos. Imagínense que, como todas las cosas, inclusive con el idioma, aparecen neologismos muchas veces y decimos, ¿qué es este neologismo? ¿Qué significa? A veces neologismos que aparecen de otro lado, de otro mundo, ¿sí? De los que cruzaron el charco. Y acá nosotros no somos muy locuaces a veces como para darles una traducción. Y lo decimos directamente, como está dicho en el otro idioma. Y absorbemos ese conocimiento. Bueno, antiguamente cuando aparecía sin definición esta asociación de personas o de individuos para un fin común, no había, no había forma de llamarlos. Eran una persona más otra persona. Había que llamarlos de alguna forma. Obviamente se los llamó grupo. Pero la palabra grupo aparece del italiano, que es gruppo con doble P, también gruppo con doble P, que de alguna manera surge desde las bellas artes, desde el arte, las esculturas, en donde había, eh, bueno, el florecimiento del arte en esa época fue muy impactante, y aparecían grupos de personas, a esos grupos de personas se los empezó a llamar grupo, ¿sí? Grupos de personas en una escultura que significaban un algo. No eran los mismos grupos, no eran las mismas esculturas, eran esculturas distintas con una aglomeración de personas que tenían algo para decir, una festividad, una situación religiosa, una gestualidad. Todo ese grupo implicaba algo. Todo ese grupo de gente decía algo. Ese algo identificaba a ese grupo. Y eso, desde el arte, se lo toma como un concepto, digamos, universal. Empieza a transgredir las formas y empieza a suceder esto que sucede siempre, ¿no? Que es empezar a atravesar los distintos campos. Así es que también se traducen al alemán, se traduce al inglés. Esto es más o menos siglo XVIII. ¿M? Grupo significa nudo, ¿sí? Algo que se anuda.
O sea, sino es gente que está dando vuelta, individuos que están dando vuelta y que de pronto, pero hay algo que los anuda, hay un bien común, hay una situación particular que anuda a ese grupo. Hay distintas formas de grupo, ya lo vamos a ver en un rato. Pero esta es una, es la primera, es la primordial, este grupo, como lo son ustedes, un grupo también que no es que se eligieron, cayeron en un lugar, estudian, tienen también un fin común y tienen muchas cosas para decir, desde lo individual, desde lo grupal, desde lo institucional, desde lo que le dijeron. Acuérdense que todos ustedes prepararon la sartén para que el guiso, ¿sí?, lo coloquen arriba y ahí ustedes mismos, con el calor humano que tienen, empiezan a cocinar ese guiso y eso empieza a suceder de una forma que surge el conocimiento. Lo que dijimos antes. Bien, en el grupo sucede también eso. El grupo nos invade, el grupo viola nuestra intimidad. No nos atrevemos a decir lo que el grupo está diciendo, aunque a veces estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, lo afrontamos más fácil, pero si no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos? Retrocedemos, vamos hacia atrás, porque no estamos muy de acuerdo con ese grupo al cual estamos integrando. Y estamos integrando dentro de un fin común, que es el estudio de la psicología social o de trabajo social. Ahora bien, también aparece en el alemán el famoso, el Krupa con K de kilo, que es como una especie de masa redonda, ¿sí? Una masa redonda, el redondo viene del celta, entonces esa masa redonda que da forma a ese grupo italiano empieza ya a conformar una masa un poco menos efímera, ¿sí?, más fuerte en el sentido de la significación exacta de lo que es este grupo que entra a irrumpir en lo social y en una nueva definición de algo que ya estaba, pero que obviamente debíamos obligatoriamente darles un nombre. Entonces aparecen definiciones como los caballeros de los templarios, ¿sí?, los caballeros de la mesa redonda, que es una mesa redonda, todos dispuestos desde el mismo lugar alrededor de una mesa, y en el centro están todos como a la misma distancia de un centro. Imagínense que ese centro es Dios, ¿sí?, todos a la misma distancia que Dios para tener una misma opinión. Ojo, nosotros también lo utilizamos mucho en dinámica grupal, que es esto de generar situaciones o dispositivos circulares para que todos estemos a una misma jerarquía de lo que sería el coordinador o lo que está sucediendo o lo que se está diciendo en medio de la tarea que estamos trabajando. Bueno, la idea de los templarios es una idea muy interesante. Ahora bien, esto implica también, cuando sucede esta idea de la palabra grupo, sucede algo en el mundo, que es, bueno, estamos frente a un nuevo marco referencial. Antes era individual, era el hombre, el hombre, el hombre, pero ahora empezamos a avanzar y vimos un nuevo marco referencial. ¿Qué es esto? Es estar dentro de un marco en donde tenemos una nueva referencia para poder decir las cosas. Nosotros nos metemos medio dentro de ese cuadro y decimos, ¿qué es lo que está sucediendo a partir de ahora? Entonces empieza algo importante, que es la resistencia. No quiero estar en ese marco referencial, porque es nuevo. Hay un cambio, acuérdense, el miedo al cambio. Entonces hay resistencia. El grupo se resiste. El grupo es la resistencia, más que se resiste.